Hola, ¿qué tal? Buen día, espero te encuentres bien. Continuamos con nuestros talleres de liderazgo. El día de hoy continuamos con la clase número 4. Hemos visto en la clase 2 y 3 el corazón del líder como padre espiritual, como siervo, y ahorita vamos a ver el líder como pastor. El corazón de un pastor. Los pastores espirituales, los líderes espirituales, deben cumplir el rol de proteger y vigilar al rebaño de Dios. Los líderes deben tener un corazón que pastoree, teniendo en cuenta que su trabajo incluye guiar, servir, consolar, alimentar y sanar a los creyentes que están bajo su cuidado. El modelo a seguir, ¿quién es? Jesús. Tener el corazón de pastor es una actitud imprescindible para el liderazgo en el ministerio. Necesitas como líder aprender constantemente del ejemplo del gran pastor, del buen pastor, quien es Jesús. Pastor, a través de la historia de la iglesia, y me refiero al cristianismo en general, el título de pastor es el que ha sido menos utilizado, tal vez porque representa la función ministerial más que ha faltado más, porque falta el cuidado tierno, sincero, íntimo, amoroso y espiritual de las ovejas. Toda persona que quiera cumplir su responsabilidad en el reino de Dios como líder debe tener las cualidades de un pastor. Cuando el liderazgo de la iglesia es inmaduro o defectuoso, las ovejas estarán heridas, dispersas o enfermas, así como el pueblo de Dios ha pasado en distintas épocas. Por ejemplo, Números 27 del 15 al 17 nos dice: dígnate, Señor, Dios de toda la humanidad, nombrar un jefe sobre esta comunidad, uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. Ezequiel 34 del 4 al 6 dice: no fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan de la herida, no van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Por eso están a merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. A través del tiempo, a través de que los líderes no han hecho o no han cumplido ese llamado divino, las ovejas, el pueblo sufre. Por ejemplo, Zacarías 13:7 nos dice: despierta, espada, contra mi pastor, contra el hombre en quien confío, afirma el Señor Todopoderoso. Y era el pastor para que se dispersen las ovejas y vuelva yo mi mano contra los corderitos. Zacarías 10:2 nos dice: los ídolos hablan con engaño, los adivinos tienen sueños falsos, hablan de visiones engañosas y consuelan con fantasías, y el pueblo vaga como rebaño agobiado porque carece de pastor. Uno de los grandes males es cuando el pastor, cuando el líder no cumple con su llamado espiritual, cuando se enseñoría sobre las ovejas, cuando abusa de ellas, cuando no las cuida y específicamente cuando no cumple ese rol, ese llamado, esa función que Dios le ha llamado a tener. Dios como gran pastor, un pastor debe ser un discípulo que cuide de las ovejas, que atienda y proteja el rebaño, un amigo, un confidente, un compañero de batalla. En muchas escrituras vemos cómo se describe a Dios como el gran pastor. Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño, tú que reinas entre los querubines, escúchanos, resplandece, dice el Salmo 81. Siempre el pueblo de Israel viendo a Dios como el gran pastor. Isaías 40:11 dice: como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me preocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Eso fue Ezequiel 34:12. Ezequías 40:11 dice: como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Vemos cómo Dios trataba a su pueblo, y así necesitamos los líderes
tratar a los hermanos que están bajo nuestro cuidado, independientemente del número, si es charla, sector, iglesia, región, superregión o muchas regiones, no importa, necesitamos tener el corazón correcto para cuidar a nuestros hermanos. La iglesia necesita líderes que tengan una íntima y genuina relación con Dios, para así poder invitar a otros a tener una relación similar. La Biblia muestra varios ejemplos sobre esto. Por ejemplo, de manera simbólica muestra varios ejemplos de relación. Por ejemplo, relación entre padre e hijo. Es una ilustración de una relación amorosa y afectuosa entre un hijo y un padre. Es un tipo de relación. Los hijos aman y respetan a su padre y responden cuando son corregidos por él, porque es una relación padre e hijo y es con amor. Esto demuestra que los padres buscan que sus hijos los amen con sinceridad y no les tengan miedo. A su vez, los padres buscan que sus hijos muestren madurez en las relaciones que tengan. Así necesitamos tratar a los hermanos como una relación de padre a hijo. También la Biblia hace mención en relación entre el cuerpo y la mente. Dice, esto es una ilustración de la relación entre las funciones de gobernar y proteger. Así como Cristo gobierna y protege a la iglesia, la cual es su cuerpo, de la misma manera los pastores deben tomar su vara y su cayado para gobernar y proteger a la iglesia. En esta ilustración, la cabeza está encima del cuerpo. Mientras el cuerpo tiene muchos miembros, la cabeza solamente es una. Como el cuerpo tiene una sola cabeza, el pastor debe de recordar que Jesucristo es la única cabeza del cuerpo. El pastor tiene responsabilidades en el liderazgo que sirven para servir y respaldar a la cabeza que es Cristo. Te pusieron o nos pusieron a dirigir no por buenas personas o por talentosas, sino porque Dios confía y de manera simbólica se respalda en ti para que tú cuides a los hermanos como si Cristo mismo los cuidara. Relación entre la vid y las ramas. En Juan 15, Jesús presenta esta ilustración de la relación entre él y su iglesia. Jesús es la vid y sus seguidores son las ramas. La vid es el origen de toda la vida, la energía y el origen de las ramas. Existe una relación íntima entre la vid y las ramas, de tal manera que no se pueden distinguir dónde comienza la vid y dónde terminan las ramas. Es tan profunda esa relación. Jesús dijo que las ramas deben producir frutos o serán cortadas por el agricultor. Si es necesario, el agricultor tomará su hacha y cortará las partes innecesarias. Esto se aplica al pastor, quien debe establecer una relación de intimidad con sus ovejas para que éstas les permitan depurar las partes no rentables en sus vidas o las partes que se pueden moldear. Es muy retante ser un pastor, ser un líder espiritual. No es fácil. Personalmente yo no lo cumplo aún. Me falta mucho tener ese corazón, ese deseo de procurar proteger a los hermanos. Relación, por ejemplo, otro tipo de relación que habla la Biblia entre la oveja y el pastor, o el hombre y Dios, es una relación entre el barro y el alfarero. Esta es una ilustración de cómo la mano de Dios se encarga de moldear su vasija, la cual es la iglesia. Las manos del alfarero tienen completo control sobre el barro. El barro no puede ordenarle al alfarero qué y cómo moldearlo. Así Dios obra con su pueblo. Y de igual manera el pastor espiritual debe tener la habilidad de relacionarse con sus ovejas, de tal manera que él pueda ayudarlas a moldearse al carácter de Jesús. Relación entre el capitán y el ejército. Cuando me refiero a relación, me refiero a ilustraciones que utiliza la Biblia, ¿de acuerdo? Esta es una ilustración directa de disciplina y autoridad. El ejército de Dios es un lugar de entrenamiento y orden. El ejército debe superar varios obstáculos para poder ser útil para su capitán en la guerra. Durante tiempos de guerra, la iglesia está bajo el mando del capitán de su salvación, que es Jesús. Similarmente, el pastor espiritual debe entrenar y disciplinar a sus ovejas para que estén preparadas para la misión. Y desde luego otra ilustración que se utiliza es la de pastor y oveja. La Biblia utiliza muchas metáforas o muchas ilustraciones. Ya vimos que la vid y las ramas, el barro y el alfarero, la oveja y el pastor.
el capitán y el ejército. Así debemos los líderes servir a nuestros hermanos, como el alfarero al barro. Así como nosotros y como vimos en la clase anterior, la autoridad no viene de nuestros talentos o nombramiento de la iglesia en sí, viene de nuestra relación con Dios y de la autoridad de Dios. Y esto viene de una conciencia transparente y limpia. Y así como nosotros somos moldeados como barro con Dios, o como Dios es nuestro capitán, o como Dios es la vid, así nosotros necesitamos ayudarle, servirles a los hermanos, liderarlos, pero no como ese liderazgo humano, que en ocasiones parece militar, que es abusivo, que parece más jefe que un líder. Como vimos en la clase anterior, necesitamos ser siervos, ponernos al servicio, al cuidado sincero y real de los hermanos. Y esto requiere mucho corazón. Y para tener un corazón moldeable, atento y espiritual, necesitamos tener una profunda relación con Dios, para que nuestra naturaleza, para que nuestro carácter no malinfluya en los hermanos. Anteriormente hemos visto, tal vez tú también viviste abusos, reglas, cosas que en nuestro corazón por parte del liderazgo nos lastimaba. ¿Y por qué digo el liderazgo en sí? Porque ellos son los que decidían, no otros hermanos. Eso ya pasó. Y vimos las buenas y las malas consecuencias de un liderazgo autoritario, de un liderazgo que maltrataba a los hermanos, que los sometía de mala forma. Yo no pongo en tela de juicio las intenciones. Yo quiero pensar que eran por glorificar a Dios, pero las prácticas no eran las correctas. Hoy la iglesia ha cambiado y eso es increíble. Así nosotros necesitamos cuidar a nuestros hermanos bajo nuestro cuidado. Tengas 1, 10, 20, 30 miles, necesitamos tener ese corazón de pastor, de buscarlos con amor y convicción. El pastor que vigila, por ejemplo, los requisitos para un pastor de ovejas se aplican directamente a lo que necesita un pastor en la iglesia. Un pastor de ovejas, un pastor espiritual, como un vigilante, construye torres de vigilancia para poder explorar el campo y advertir a su rebaño de los peligros que podían acercarse. En los tiempos bíblicos, en los tiempos de Israel, eso era lo que hacía un vigilante. Se ponía en un lugar alto para ver, para cuidar al rebaño de las posibles fieras que vinieran. Las veía desde arriba y advertía. Así, nosotros ya estamos advertidos por Jesús primero nosotros, y de todas las amenazas que tiene el cristiano espiritualmente hablando. Ya las sabemos, la Biblia nos advierte. Necesitamos ponerlo en práctica y así cuidar a los hermanos. Ser verdaderamente esos pastores que vigilan a los hermanos. Hay varios peligros para el rebaño. Las inundaciones, los predadores pueden atacar al rebaño y el mismo pastor. Los buitres, águilas que pueden bajar para herir al joven rebaño. En los tiempos de Israel esto sucedía y el pastor literalmente daba su vida por las ovejas. Esto es el corazón y la actitud que necesitamos tener. Actualmente, en México, hablando específicamente, tenemos una libertad de poder, una libertad de culto y poder predicar la palabra y poder exponerla abiertamente, sin restricciones. Otros países no las tienen. Ahora bien, necesitamos aprovechar eso y cuidar mucho a los hermanos. Es muy retante, al menos yo no tengo ese corazón de pastor, no es mi don. Hay hermanos y hermanas que sí lo tienen, que de manera natural y genuina son compasivos o se preocupan sinceramente por los hermanos. Necesitamos aprender de ellos. Él debe ser un vigilante, el pastor que vigila, que constantemente mantenga en alerta y se mantenga alerta a él del peligro espiritual y mantenga alerta a las ovejas del mismo peligro. Como cristianos, aunque dirijas, no eres inmune a sufrir la tentación. No eres inmune a pecar.
Primero, tú tienes que estar bien con Dios y después ayudar y cuidar a las ovejas. No debemos ser perezosos o ciegos. Y la Biblia misma nos hace advertencias. 1 Corintios 16:13. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Colosenses 4:2 nos dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. 1 Tesalonicenses 5:6 dice, no debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Y 1 Timoteo 4:5 nos dice, tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Un líder debe ser un vigilante diligente. Nos necesitamos preparar, hermano, hermana, si estás al frente de un grupo de hermanos. Ahora, esto no es exclusivo de los líderes. Como cristiano tienes un llamado a cuidar tu vida, tu corazón. Lo hemos visto en las clases anteriores. Esto también como pastor. Recuerda que no eres inmune. Y en ocasiones pasa, hermanos, que por ver las necesidades de los hermanos, por quererlos ayudar, procurar y ayudarlos de manera espiritual en el discipulado, en ocasiones nos olvidamos de nosotros mismos. Pareciera que es lo correcto o pareciera que es el llamado. Sin embargo, no es así. Primero necesitamos estar bien nosotros para poder ayudar a los hermanos a estar bien. Y nuestra ayuda, entre comillas, nosotros no ayudamos en sí. Realmente el que transforma y cambia el corazón de los hermanos es Dios. Nuestro papel acá es dirigirlos a Dios. Hay veces he escuchado que los hermanos son los que ayudan. Yo creo que ayuda hasta cierto límite. Yo creo que la mejor ayuda que nosotros hacemos es llevar a los hermanos a las Escrituras y Dios es el que transforma el corazón. Eso es nuestro deber, nuestro papel. Y a veces nos podemos confundir. Pensamos que si un hermano anda mal es nuestra responsabilidad. Hasta cierto punto sí, pero bíblicamente no es correcto. La responsabilidad es personal. Lo que nosotros necesitamos es ser compañeros de batalla, ser vulnerables, reconocer que no por el hecho de ser nombrados por la iglesia líderes, quiere decir que lo seamos en el sentido de enseñorearnos de los hermanos, o de ser sus jefes, o de que somos más espirituales. No es así. Es en verdad ayudarnos y la gente va a querer ser ayudada cuando ve a alguien vulnerable, cuando ve a alguien genuino, auténtico. El ser líder no es sinónimo de ser perfecto. No. De hecho, nadie es perfecto. Solamente Jesús lo fue y lo es. El ser líder representa el ser genuino. El hacer las cosas para Dios, en que haya un esfuerzo, y ser genuino en reconocer que también eres pecador y estás en esta lucha, en esta carrera llamada cristianismo. El pastor protege. El pastor protector principal es el que protege de peligros y de enemigos a las ovejas. Existen momentos en los que los pastores ponen en riesgo su propia vida. Las ovejas no tienen la habilidad de sobrevivir al desierto. El pastor debe de vigilar constantemente a las ovejas en el desierto. Para proveer seguridad completa a su rebaño, el pastor dormía al lado de la puerta. Si un enemigo venía, por el primero que debía pasar el enemigo, un animal, pues era por el pastor. Es decir, estaba protegiendo, era el primero en dar la cara. Y eso es el llamado, hermanos. Dar la cara y ser el primero no es sentarte hasta el frente de la congregación, decir, yo soy el ministro, yo soy el líder. No, espiritualmente, dar la cara espiritualmente es el primero que ora, que le implora a Dios por el rebaño, el primero que los sirve, el primero que los ayuda, el primero que pide perdón. Eso es dar la cara. Jesús nos deja su ejemplo de cómo defender al rebaño. Por ejemplo, Salmo 121:3 dice, jamás duerme el que te cuida. Salmo 7:10 dice, mi escudo está en Dios que salva a los de corazón recto. Salmo 59:16 dice, pero yo le cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. Salmo 62:6 dice, solo
Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Salmo 12:7 dice, tú, Señor, nos protegerás. Tú siempre nos defenderás de esta gente. Jesús, protegiendo, cuidando, esmerando. Y a veces nos equivocamos en este concepto de ser el primero acá, el muy gallo, ¿no? No, hermanos. El protector de los hermanos, el que los cuida, es Dios, no somos nosotros, ¿no? Necesitamos entender eso. Y también nos habla de mucha fe, ¿no? Yo he visto hermanos broncudos y piensan que gritar o defender a los hermanos de una forma humana es defenderlos y ay, yo los defiendo y me pongo al brinco con otros hermanos. Primero, es una actitud muy mundana. Y en segundo, no es lo que se refiere a la Biblia, ¿no? No vemos en ningún pasaje de la Biblia, de los evangelios, que Jesús se pusiera broncudo, ¿no? Que se pusiera acá o gritara, ¿no? Hay pasaje, tal vez el de Juan, pero eso tiene un contexto espiritual. Pero de ahí en fuera Jesús dice que se sometía, que era humilde, que no decía palabra, sino que se encomendaba a Dios. Y así debemos de entender nosotros eso, encomendarnos nosotros a Dios para que cuide de nuestra vida y de la vida de los hermanos. El que cambia, el que ayuda, socorre y transforma es Dios, no nosotros. Solo somos inútiles, siervos inútiles que estamos al servicio de nuestro Rey. Un pastor, un líder, debe de ser un pastor que guía. Otro rol del pastor es guiar a las ovejas, darle un rumbo. Las ovejas son animales sensibles que no permiten que se les guíe duramente. La sabiduría del pastor puede salvar a las ovejas o ponerlas mal. De manera espiritual, las ovejas, de manera real, el animal es muy sensible, no admite gritos, se ponen nerviosas. Entonces el pastor debe de ser cuidadoso, prudente con las ovejas para que éstas les hagan caso y generalmente lo hacen. Nosotros como líderes debemos de ser así, debemos de cuidar mucho cómo tratamos a los hermanos, con menosprecio, con oprobio, con dureza. No es así, no nos pertenecen. Los hermanos le pertenecen a Cristo que los compró con su sangre. Nosotros solamente somos guías hacia Dios, hacia el redil. Solamente somos instrumentos intermediarios. Y necesitamos entender eso plenamente para no abusar o malentender ese rol de líder, de ese rol al frente, de estar al frente de los hermanos. Por ejemplo, en Génesis 9-15 vemos a un hombre que podíamos pensar que no era ejemplar en esto, pero vemos a Jacob, ¿no? Entre Génesis 33, 9-15, tenemos una descripción de cómo Jacob guía a su rebaño mientras retornaba a su país, y vemos que en Génesis 33:13 era tierno, los guiaba con ternura. Imagínate la dificultad de volver a tu país a muchos kilómetros, muchos días. Y Jacob, que podíamos pensar que era engañador, que era tremendo, que sí lo era, pero tenía ese sentido de cuidado. Era tierno. Dice en Génesis 33:13 que los niños son todavía muy débiles, es decir, se preocupaba por ellos, por los niños que iban con la caravana. También era sensible. Génesis 33:13 dice, y que las ovejas y las vacas acaben de tener su cría. Es decir, no las llevó, pues a ver, si se me mueren en el camino, no importa, ya vámonos, no. Sino que fue paciente, fue sensible a la necesidad de la oveja y de los animales. Imagínate Jacob, que la Biblia a veces podemos pensar que sí, la Biblia lo describe como engañador, pero también él tenía muy buenas cualidades. Date cuenta del carácter y la sensibilidad que tenía Jacob para con las ovejas, como guía. Vigilancia. Génesis 33:14 dice, si les exijo demasiado, es un solo día, se me puede morir todo el rebaño. Imagínate la paciencia, la sensibilidad, la ternura con la que Jacob llevó a su rebaño nuevamente a su país. Y la paciencia dice que yo seguiré al paso de la manada y de los niños. Génesis 33:14. Ese pasaje me impactó mucho. De hecho, ya lo había leído, pero no lo había entendido como hoy lo entiendo.
Imagínate, Jacob, yo veía, bueno, pues este cuate era bien cínico, no era bien mentiroso. Sin embargo, hay muchas cualidades de él. Era un hombre con carácter aferrado y era un hombre sensible. Del que menos de manera personal, podría pensar que era así, era Jacob, pero ya vemos cómo trató al rebaño, con sensibilidad, con ternura, con paciencia, con vigilancia. Así necesitamos tratar al rebaño de Dios. Bueno, este fue la clase número 4, del taller de liderazgo. Ya hemos abarcado el primer deber de un líder es cuidar su corazón. Ya hemos abarcado que el líder debe de, en primer lugar, tener un corazón de padre, así, de un padre espiritual, de un siervo o un esclavo. Y hoy ya vimos el cuidado de un pastor. Ya vimos estos tres clases, estos tres principios y la primera clase de cuidar el corazón. Las siguientes clases ya hablaremos de cómo formar el carácter desde una forma espiritual. Y bueno, aquí tengo el libro, ya vamos a acabar. Se los vuelvo a mencionar, del cual me basé mucho en la estructura, otras no tanto. Se llama El corazón y el carácter del líder, de Frank Damasio, o Damasio, como lo quieras mencionar, de editorial Patmos. Es un gran libro, si tú lo puedes conseguir sería bueno, en la iglesia donde generalmente lo compras. Bueno, esta fue la clase número 4, espero nos veamos en la siguiente clase. Te mando un fuerte abrazo, hasta luego.